con 5 minutos. Creo que ya es momento de iniciar. Ya tenemos 110 ya participantes. Se van a seguir conectando porque todavía nos faltan, pero para ser puntuales con nuestra presentación, vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Fair Talks del día de hoy. De parte de Fundación Esposos Rodríguez estamos muy contentos de compartir con ustedes este tema tan interesante con todos nuestros becarios de nivel universidad. Que, como le comentaba Alex, y ustedes ya saben, chicos, este es un programa exclusivo para ustedes, para nuestros becarios de Fundación Esposos Rodríguez. Pues nos da muchísimo gusto que también nos hayan acompañado este día y se hayan conectado. Va a estar muy padre, muy interesante aquí esta charla con Alex. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recuerdo que vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del chat, aquí a través de la plataforma Zoom. Vamos a ir viendo, los vamos a ir estando leyendo conforme vaya pasando la charla y al final ya vamos a responder las preguntas que ustedes tengan para Alex. Bueno, primero que nada, vamos a hacer la presentación oficial. Muchísimas gracias a Alejandro Santa Cruz, nuestro panelista del día de hoy. Alex es especialista en marketing digital, se considera adicto a la tecnología y apasionado por los negocios. Estudió la licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Universidad de Sonora y actualmente trabaja como director del área digital de la agencia Viernes. Y además tiene su propia sección de tecnología todos los jueves en Uniradio Noticias. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Al contrario, Paulina, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Pues si quieres ya iniciamos. Excelente. Bueno, primero que nada, pues un saludo a todos, chicos y chicas. Pues muchas gracias les decía, por la invitación. Esperemos que la charla sea de su grado. Y pues más que nada, pues lo vamos a ir platicando poco a poco. El tema pues es superando retos con el uso de nueva tecnología. Ese es el tema que vamos a ir platicando. Pero para eso, pues me gustaría preguntarles, primero que nada, pues cuando hablamos de tecnología, ¿en qué es en lo que pensamos? Imagínense que tenemos la palabra tecnología, llega a sus mentes, vayan imaginándose que pues pueden ser productos, si piensan en algún servicio, seguramente por ahí puedo imaginar que algunos van a pensar en computadoras, seguramente en teléfonos, celulares, algunos podrán pensar en chips o de esas tarjetas que traen circuitos y muchos conectores que normalmente lo asociamos con tecnología. Y algunos podremos ir más allá y pensar en satélites o en estos autos pues muy novedosos, ¿no? Que son muy autónomos, se manejan por sí solos y utilizan pues energías renovables, ¿no? Pero ahora quisiera ir más allá y preguntarles, ¿nos hemos puesto a pensar en el lápiz y el papel? Y en lo que va de toda la charla, conforme vayamos viendo, me gustaría ver su interacción, me gustaría que puedan mandar ahí sus preguntas, sus dudas, y que conforme vayamos viendo, ustedes también nos vayan diciendo, no, pues sí, pienso que el lápiz y el papel forman parte de la tecnología, o no lo son, para poderles irles dando respuestas. ¿Creen ustedes que el lápiz y el papel se pueden asociar a la tecnología? Pudiera ser el caso. O pudiera ser también, ¿qué les parece la rueda? A lo mejor, pues imagínense la rueda como hace miles de años, pues fue inventada de alguna manera, pues aquí cuando era pues una piedra y cómo la piedra pues después fue evolucionando, cómo le fuimos dando el uso. Nos podemos imaginar ahorita qué sería el transporte. Imagínense el transporte desde la bicicleta, una moto, el mismo tren que utiliza las ruedas, o los vehículos, ¿cómo pudieran ser si no se hubiera inventado la rueda? Imagínense si fuera un triángulo o un cuadrado, seguramente pues no hubiera sido el mismo grado de eficiencia a lo que es ahorita, ¿no? Entonces sí es muy importante pensar y ponernos a darnos cuenta realmente de todo lo que puede ocurrir cuando pensamos en tecnología y cómo de alguna manera aquí al ver a la rueda, cuando era pues una piedra, cómo llega ahorita hacer pues lo que es una llanta, ¿no? En este caso pues tiene el mismo sentido de la rueda, pero sobre todo
realmente tenemos que saber, ¿cambiaría algo esto? Si realmente pues, no se hubieran inventado, pues yo me atrevería a decir que sí. Para empezar, porque los medios de transporte pues ya no se moverían de la misma manera. Y pues bien, si ahorita ya pensaron que el lápiz, el papel y la rueda sí son objetos tecnológicos, pues la verdad es que al igual que los celulares y las computadoras, sí lo son. Aquí yo les voy a compartir cuál es la definición de tecnología, una definición muy sencilla, en la cual nos indica que la tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos de la humanidad. A lo mejor está como que un poquito complejo de visualizarlo, pero básicamente nos está diciendo que en cualquier situación en la que nosotros estemos aplicando la ciencia o algunas habilidades técnicas para resolver un problema concreto, ahí es esa tecnología. Es decir, el lápiz está resolviendo un problema, el problema de escribir para comunicarnos con otras personas. La hoja de papel está resolviendo un problema, que es precisamente para que podamos utilizar el lápiz, escribir, comunicarnos o darle cualquier otro uso que quisiéramos usar. Y ni se diga de la rueda, que pues obviamente pues se tuvo que en su momento analizar pues el beneficio que podemos obtener por precisamente si no es un cuadrado, si no es un triángulo, de la rueda, porque obviamente va a generar mayor fricción al momento de pues, transportarnos, por ejemplo, que es uno de los usos pues, más comunes de la rueda. Y pues obviamente ahí ya es donde podemos ver nosotros cómo la tecnología pues va avanzando de cierta forma y cómo la tecnología no nomás se encuentra en estos aparatos que son las computadoras, los aviones, los cohetes espaciales, que rápidamente cuando pensamos en tecnología los asociamos a ellos, el Internet, por ejemplo. Realmente lo que podemos ver es que pues, la tecnología se encuentra en todas partes y es que hay diferentes métodos, diferentes tipos, hay diferentes ramas de la tecnología, pero como una pequeña introducción, lo que yo les quería comentar es que en lo que nos vamos a enfocar hoy, así como hay tecnología de la educación o tecnología física, por ejemplo, o tecnología química, en este caso en lo que nos vamos a enfocar es en las nuevas tecnologías, que más bien las nuevas tecnologías se empezaron a conocer sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y es precisamente donde lo asociamos mucho con el Internet, con las aplicaciones que estamos aprovechando en el día con día para estudiar, para trabajar, los mismos autos o los teléfonos que aprovechamos. ¿Por qué a partir de la Segunda Guerra Mundial? Porque pues, de ese tiempo para acá, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando hubo pues mayor, se puede decir, investigación de alguna manera para crecer, de un tiempo para acá, pues la tecnología cambia de un mes con mes. Ustedes pueden ver que el teléfono que hoy compraron, en 3 meses ya va a estar obsoleto porque va a haber una nueva versión de la misma compañía y de esa forma pues ya va evolucionando. Entonces, pues estas nuevas tecnologías, por eso es que son nuevas, porque de alguna manera están evolucionando pues constantemente. Y específicamente de lo que vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías es estas tecnologías de la información que estoy seguro que ya muchos pues están conociendo en su día con día, en la escuela sobre todo, que es básicamente el cómo nos comunicamos, cómo lo hacemos para aprender, para colaborar en estos tiempos de COVID, de alguna manera que estamos en nuestras casas. Y pues básicamente es un poquito de, vayamos viendo qué es la tecnología, ya de alguna manera tendríamos que ir viendo pues que la encontramos en todas partes, pero pues para ir más allá, me gustaría primero que nada pues contarles que esto lo vamos a ir viendo con la historia, mi historia con la tecnología desde que fui joven, soy joven, pero todavía más joven, y cómo fui evolucionando en mis acercamientos con la tecnología y cómo lo fui aprovechando pues para resolver ciertos problemas. Si tienen algún comentario, alguna duda hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Aquí nos hicieron 2 comentarios. María del Cielo dice, yo pienso que sí, ya que en tiempos antiguos tenían que plasmar sus ideas en un lienzo o en un lugar para poder crear tecnología. Claro, es muy importante, pues realmente si ellos quieren las personas quieren comunicarse, pues en épocas antiguas, pues realmente ellos empiezan a crear tecnología que posiblemente ahorita nosotros no vemos ese lienzo que tal cual no pudiera ser a lo mejor la hoja que tenemos literalmente ahorita, pero que en su momento para ellos fue la tecnología la más novedosa del mundo.
y que a lo mejor ahorita nosotros incluso, sin irnos tan lejos, podemos ver a lo mejor un teléfono de esos que le daban vueltas para marcar, y estoy seguro que muchos de nosotros vamos a batallar para saber cómo utilizarlo, y sin embargo, años atrás era lo máximo en tecnología. La realidad es que pues cada tecnología va cambiando conforme a las épocas, y pues en este caso lo que tendríamos que ir nosotros visualizando es pues cómo aprovecharlas y cómo darnos cuenta que pues la tecnología como tal no es el aparato en sí, no es un teléfono, no es el lápiz, no es el papel, sino que más bien es esa técnica pues, científica, de esas técnicas que aprovechamos de alguna forma para poder, el conocimiento sobre todo, para poder crear pues los aparatos, o sea, para poder resolver los problemas de alguna manera. Entonces, les voy a platicar una anécdota. Básicamente, me remonto a los tiempos de 1998 y 2004, que era cuando yo estaba en primaria. En aquel entonces, pues realmente no, el Internet, si yo me quería conectar a Internet, seguramente a pocos todavía les alcanzó a tocar este tiempo. Si yo me quería conectar, lo tenía que hacer a través del teléfono de casa. Si alguien levantaba el teléfono de la casa, el internet se caía porque pues dependía de que el teléfono estuviera colgado para poder conectarme a internet. Y tenía que, digamos, hacer una llamada desde el teléfono hacia el servidor para poderme conectar a internet. Me remonto a esa época porque fue realmente en el momento en el que yo apenas empezaba a entender pues qué era la tecnología. Yo lo visualizaba un poco como pues los aparatos, el internet, los teléfonos, en aquel entonces, como les decía, de casas, los teléfonos celulares, para que se den una idea, como tal, no existían. Habían unos teléfonos celulares que eran muy grandotes y que pues no era muy común que las personas los tuvieran. Hablo de inicios de los 2000, cuando realmente era así. Y sobre todo, pues, ¿qué hacía yo? O sea, ¿cómo me decía para entretenerme? Pues si no contaba con una tablet, si no contaba con un smartphone, que ahorita los jóvenes, los niños, pues realmente empiezan ahorita a jugar, a entretenerse desde que son bebés con las tablets. Pues realmente lo que a mí me ocurría era que, pues bueno, pues me entretenía a lo mejor jugando con Lego, construyendo cosas, pero sobre todo saliendo con mis amigos. Y en aquel entonces, pues realmente lo que había mucho en la televisión en esa época era mucho entretenimiento que tenía que ver con espías, y de alguna manera, pues yo lo que hacía, pues era, pues digamos, si tenía videojuegos, pues jugar a esos juegos que eran de espías. Me acuerdo que estaba el Agente 007, mucho de desarmar cosas, pero sobre todo, pues si estaban los Max Steel, Spy Kids, que era una película para niños que hablaba de espías, y muchas series que de alguna manera te invitaba a que tú fueras espía, trabajaras en el ejército de alguna manera si eras niño. Y los juegos eran algo así como una pistola que si tú la ponías hacia la gente de lejos, en teoría tú podías escuchar, y este era un juguete para niños, tú podías escuchar todo lo que estaban hablando muy, muy lejos. O unos lentes que en teoría tú podrías ver en la noche, que realmente de ver en la noche no tenía nada, no era como si fuera un infrarrojo, como en la serie de los espías se ve, que tú te pones unos lentes y que tú ves todo de color verde. Realmente lo que hacían estos lentes es que te simulaban un vidrio verde y te ponían unas lamparitas reales, o sea, unos focos, y tú lo que hacías como niño era pues verlo de verde de alguna manera, pero si lo prendías desde afuera, estabas viendo realmente la luz de una lamparita. O sea, son juegos que de alguna manera los aprovechabas, los vendían como tal para que tú te animaras a ser espía, a jugar con esta, pues digamos, fantasía que pudieras tener. Y pues, sobre todo, pues mucho los walkie-talkies, que eran unos aparatos con los que tú te podías conectar vía radio de una calle a otra y estar jugando entre amigos oye, pues policías y ladrones, por ejemplo. No necesariamente tiene que ver con espías, sino policías y ladrones. Entonces, el policía, el ladrón, lo correteas. Y es una forma en la que, digo, nos vamos topando con diferentes funciones de la tecnología. Hablo aquí de los walkie-talkies, de estos aparatos, pero sobre todo esto es un énfasis a qué pasaba por mi cabeza en esa época. En esa época, para que se vea, con tanta propaganda que había de espías y de ejército y de niños siendo espías de alguna manera, yo pensaba, cuando estaba en primaria, que cuando creciera, pues me iba
dedicar a trabajar en el ejército, o sea, literal. O sea, llegué a considerar que cuando yo creciera me iba a ir a los Estados Unidos porque me gustaban las naves, los aviones, los tanques, toda la tecnología que tenían en el ejército. Pues ya vimos los tanques, los barcos. Realmente de alguna manera pues me emocionaba ver todo lo que ellos podían hacer y pues se preguntaran, bueno, pues qué extraño, o sea, ¿por qué te puede gustar pues estar en el ejército? Y en algún momento, pues siendo pequeño, me topé con una persona que me preguntaba, oye, pues, ¿qué es lo que te atrae? Bueno, una persona adulta que me cuestionaba por qué yo me quería ir a enlistar en el ejército cuando fuera grande. Y la pregunta que me hizo es, ¿qué te atrae del ejército? Yo me quedé pensando, pues siendo pequeño, realmente qué era lo que me atraía y me di cuenta que pues no era en sí, pues obviamente el tanque como tal, no era la guerra, obviamente a mí no me interesa para nada la guerra, no era en sí el patriotismo, porque en realidad ni siquiera era porque quisiera estar en México, patriota de México, ni siquiera de Estados Unidos porque no vivo allá, sino que realmente lo que me gustaba de enlistarme en el ejército como tal, era toda la tecnología que ellos estaban utilizando y que mucha de la tecnología que ellos estaban creando y que normalmente se crea en el ejército, después viene a ser usada por los civiles. En el caso que más aprovechamos en el día con día es el Internet, que como el Internet fue precisamente creado para comunicarse en el ejército, pues obviamente de un lugar a otro fácilmente, era un sistema cerrado para que ellos se pudieran conectar y comunicarse, y que poco a poco pues fue adaptado para los civiles y pues, bueno, ni hablar, o sea, ahorita ya lo tenemos en los celulares, en los relojes inteligentes, las tablets, las computadoras, cuando en un principio pues las computadoras eran gigantísimas y era imposible poderse conectar a internet, como ya los platicaba ahorita. A tal grado que pues lo que yo, en el momento en el que a mí me hacen esa pregunta, yo me quedo pensando, pues órale, o sea, realmente no necesito estar en el ejército. Lo que a mí me gusta cuando reflexioné es que lo que a mí me gustaba era la tecnología. O sea, la tecnología que ellos estaban utilizando para, bueno, dirán decir para bien o para mal, pero que al final de cuentas es tecnología en sí y que bien aprovechada le pudo dar un excelente uso. Era lo que a mí me estaba gustando y que a mí me apasionaba ya desde pequeño por qué padre lo que se puede crear, que el ser humano sea capaz de hacer que pues un aparato vuele simple y sencillamente, que un aparato se pueda mover por sí solo como un robot, o que un aparato sea enorme para que puedan tener aviones y estacionarse en ellos, o simplemente que humanos puedan tener pues otras habilidades por, digamos, conectarse con cierta tecnología de alguna manera. Entonces, la reflexión que yo llegué a tomar con esto, pues básicamente es pues que hay que ser curiosos. De alguna manera, no está mal en sí que pensemos, oye, pues me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a esto otro, sino que realmente nos sentemos a visualizar por qué queremos hacer las cosas. Y en este caso, pues que yo entendí con la tecnología, al momento que me cuestionaron eso y que jamás volví a pensar que me quería dedicar al ejército, porque me di cuenta que yo lo que me apasionaba era en sí la tecnología, pues era que a raíz de esto, pues ya podía visualizar que el lápiz es tecnología, que las ruedas es tecnología, o es un objeto tecnológico, si lo quieren ver de esa forma, y que si somos curiosos, podemos permitirnos explorarlas para sacarle más provechos. Es decir, a lo mejor ahorita jamás se nos hubiera ocurrido que un lápiz pudiera ser un objeto tecnológico, pero si nos sentamos a visualizarlo, a ver de dónde viene ese lápiz, qué se tuvo que hacer para obtener ese grafito que está dentro del lápiz, la madera que lo conforma, cómo le hacen pues para hacer un sacapuntas que pudiera ser para sacar la punta del lápiz y poderlo aprovechar, el mismo papel, de dónde viene, quiénes fueron las personas que pues se encargaron de obtener ese conocimiento científico y técnico para poderlo crear, pues obviamente siendo curiosos pues vamos a poder irnos dando cuenta de cómo funcionan las cosas y poderle sacar más provecho. En este caso, pues el aprendizaje que yo les puedo dejar sobre esta anécdota que vamos a ir viendo más en el largo de la presentación, es que sean curiosos, permítanse ser curiosos y no hablo nada más de explorar lo que hay a nuestro alrededor, sino que cuando estemos en una plataforma, puede ser Zoom, puede ser PowerPoint,
puede ser el mismo Internet en Google Chrome, seamos curiosos y exploremos cada una de las posibilidades que nos encontremos en cada uno de los botones que hay en estas plataformas. El ser curiosos, pues no nos va a detener a nosotros, pues realmente no es como si aplastáramos un botón y va a explotar la computadora o va a explotar el teléfono. No hay algo en sí o que se vaya a borrar, pues la información. O sea, hay que ser curiosos para poder explorar, sacarle mayor provecho a lo que estamos haciendo. Entonces, al final, lo que yo aprendí pues, de mi argumento de querer estar en el ejército es que la tecnología estaba simplemente en todas partes y que si yo lo pensaba, si yo me daba cuenta de esto y lo concientizaba cada vez más, pues podía ser más curioso y sacarle mayor provecho a este caso, ¿no? En el siguiente caso, pues realmente, pues después de salir de la primaria, pues yo llegué a la secundaria pensando en que, pues bueno, pues yo quiero mi computadora, me esforcé en comprar una primera computadora propia, que más o menos se ve como lo que ven en la presentación, una computadora de escritorio. En aquel entonces era muy poco común tener una laptop, y si habían unas laptops eran unos dinosaurios enormes. En este entonces, pues esta fue mi primer computadora, muy parecida, no igual, pero computadora de escritorio con esas pantallas gigantes. Habían unos mouse que de alguna manera, no sé si les tocó a ustedes, pero que tenían una bolita por ahí, pues si tú la querías mover, pues digamos, tenían unos motorcitos que te atacabas y lo movías para enfrente, para atrás, y que de alguna manera, pues como tú te ibas moviendo, iba obteniendo suciedad y era imposible después poderlos utilizar, a tal grado que pues obviamente si concientizamos y nos damos cuenta que pues hay un problema con ese mouse, que es el que se está atascando y no poderlo aprovechar como se debe, pues aquí es donde la tecnología entra, que ya en sí esto era un objeto tecnológico, pero la tecnología nos dice, bueno, pues vamos a solucionar este problema de que tenga suciedad y vamos a crear algo todavía mejor. Y es cuando entran estos mouse con láser, ópticos, que de alguna manera pues son los que ya conocemos y que cada vez más fue avanzando pues para no toparnos, hacerlos inalámbricos y con muchas otras funciones, pues para pues no estar batallando de alguna forma, ¿no? Aquí, fue los mouse, la tecnología con la que yo me topé en aquel momento, estos disquetes que de alguna manera, a mí me tocaron ya en sus últimos años de vida. Imagínense, 240 megabytes para poderle guardar un archivo. Esta presentación ni siquiera pudiera caber en un disquete, porque es más pesada que 240 megabytes. Y básicamente era un casetito así, pues disquete, como se le conoce, que tú podías conectar precisamente en uno de esos pues, aparatos que están directamente conectados a la computadora. Y pues realmente, pues otra de las funciones en las que yo las aprovechaba, pues sobre todo estando en secundaria, pues era bajar infinidad de música, porque pues en aquel momento no existía Spotify, y era un poco de, me gusta tal grupo, me gusta tal canción, descarguemos toda la discografía, vamos a escuchar toda la música y híjole, pues ya no tengo espacio en la computadora, tengo que eliminar canciones para poder recuperar, para poder descargar otro tipo de música, pues porque no existían los servicios en la nube, no existía Spotify, no existía Netflix, no existía nada de lo que ahorita tenemos. Y eso de una u otra manera, pues insisto, retomando el tema ahorita, pues nos permitía pues ser todavía más curiosos sobre de qué formas nosotros podíamos obtener música, de qué manera la podíamos descargar, si había un programa para descargarlo, si algún amigo te lo descargaba y luego te lo pasaba pues mediante algún CD o a lo mejor en ese disquete, si es que alguna canción pudiera caber en ese aparato. Pero sobre todo pues ese tema de no toda la información, no todo lo que ahorita vemos a la mano va a estar siempre a nuestra disposición así de sencillo, y habrá cosas que ahorita no estamos viendo y que en el futuro va a ser cada vez más sencillo pues poder llegar a ello, como pudiera ser la realidad virtual. O sea, a lo mejor después vamos a estar trabajando, si antes era una computadora de escritorio y luego nos fuimos a las laptops, a lo mejor después vamos a estar con unos lentes y digamos yo estarlos viendo en vivo directamente, porque ustedes van a tener sus propios lentes y estar de manera virtual, o sea, ya presencial. Pero como ahorita no llegamos a eso, pues no nos lo vamos a imaginar. Pero para poder llegar a eso, pues tenemos que visualizar visualizar las cosas con cierta lógica. Realmente, cuando yo empezaba con la computadora y me ponía a armarla, me di cuenta de algo.
las cosas tienen lógica. Y puedo recordar este juego que muchos seguramente lo recuerdan, en el cual pues tú tenías pues un triangulito y el triangulito va pues, digamos la figura va en el hoyo del triangulito y círculo va en el orificio pues del círculo. Es lo mismo con los aparatos. Si yo desarmaba una computadora, me di cuenta que había cierta lógica, que si yo desconectaba pues algún conector, el conector seguramente iba a ser circular y la forma en donde lo iba a conectar seguramente iba a ser circular. Y que si en este caso, por ejemplo, que tengo por aquí, era circular y el otro conector era rectangular, no los iba a poder conectar entre sí porque la lógica me dice que uno no cabe dentro de otro. Aquí hay otro ejemplo que es circular y pues obviamente sí se pueden conectar. Realmente esto lo ejemplifico de una manera muy básica de cómo me recuerda a esto que desde pequeños nos enseñan a seguir nuestro instinto y a seguir esta lógica que suena lógico, pero no es tan sencillo como lo piensan, que todos vamos a pensar con lógica. Y la verdad es que no es así. O sea, el pensar con lógica implica concientizar lo que estamos haciendo y darnos cuenta que si vemos un conector circular y tenemos un conector y un cable circular, ¿cómo lo vamos a conectar? Y saber qué vamos a obtener de conectar eso y no conectarlo nomás porque sí, pero sobre todo, pues darnos cuenta de los beneficios que podemos obtener pues al seguir todo este tipo de instrucciones. De alguna manera, pues cuando yo era pequeño en la secundaria, pues me puse a desarmar las computadoras. Uno pensará, oye, pues es fácil, es difícil desarmar una computadora. Y la verdad es que yo no era un técnico, yo no era un ingeniero. Yo desarmaba las cosas y por mera lógica decía, bueno, pues si este conector es cuadrado, si este, digamos, tornillo es pequeño, va en el orificio pequeño, si ese tornillo es grande, va en el orificio grande. Y de esa forma me permitía desarmar los aparatos, ver cómo pues había una relación entre un apartado y otro, y después en el futuro pues volverlo a armar y sacarle algún beneficio. Obviamente con ciertos cuidados no iba a tener, es decir, no iba a tener la computadora conectada a la corriente, ponerme a desarmarla mientras estuviera conectada, es decir, mi lógica me decía que tenía que ser precavido y que no iba a desarmar la computadora, meterle el desarmador mientras estuviera conectada. Entonces, si algo aprendí precisamente de la secundaria, cuando yo estuve pues con todos estos aparatos que ahorita se ven súper obsoletos, súper dinosaurios, es que tenemos que seguir precisamente esa lógica, que realmente se vale experimentar y no tenerle miedo a lo que pueda pasar, siempre y cuando haya precaución. Ahorita, al final de esto, les voy a mostrar un catálogo de programas, de aplicaciones que estoy seguro les va a ayudar ahorita que están en pandemia, para trabajos colaborativos, para la escuela, si están en vida laboral, que les va a ayudar bastante. Pero sobre todo, pues para poder aprovechar todo ese catálogo que les voy a mostrar al final de la presentación, tenemos que darnos cuenta de que tecnología no nomás se trata de, ahí hay una aplicación, úsala. Ahí hay un aparato, aprovéchalo. Se trata también de cómo vamos a aprovechar esos aparatos y de qué manera le vamos a sacar un cierto provecho al aparato. O sea, de nada me sirve tener un aparato, ¿qué les puedo decir? Una computadora, si no me voy a animar a ser curioso, a aprenderla, a ver qué puedo hacer con ella, porque simple y sencillamente me da miedo. O sea, es decir, ese aparato tecnológico, ese objeto tecnológico, pues realmente pierde en sí su tecnología en el momento en el que no la aprendemos y lo usamos nada más como un pisapapeles. O sea, habrá situaciones en las que pues, personas no quieran, digamos, aprender, explorar, seguir su lógica para entender todo lo que sucede con estos aparatos. Y pues básicamente lo que yo quiero compartirles es que de alguna manera no se limiten si ven que alguna aplicación está complicada, si ven que algún aparato pues está difícil de entender. Todo, absolutamente todo está creado con una experiencia de usuario. Incluso la cerradura que hay en nuestras casas para abrir la puerta, si se fijan, es circular porque está hecha para que las manos puedas detener la cerradura y que tú puedas abrirla de alguna manera. En el momento en el que una página web, en el momento en el que alguna plataforma o algún aparato
no siga esa lógica de incluso colores, de formas, de acciones, porque incluso los mismos botones cuando tú le das clic suenan y es de adrede precisamente para que ustedes sepan que hay un feedback, que de alguna manera ustedes se den cuenta que realmente aplastaron el botón. Pues eso es la experiencia de usuario y por eso la lógica nos va diciendo que pues están funcionando las cosas. En el momento en el que los aparatos y todas estas pues, situaciones no tienen una experiencia de usuario es porque están mal hechos y en el momento en el que ustedes no encuentren pues esta experiencia de usuario es donde ustedes ahorita como estudiantes y futuros emprendedores, si no es que ya son emprendedores algunos, pues van a poder definir, bueno, pues si este aparato todavía no tiene una buena experiencia de usuario o si hay algo que todavía no se me ocurre, todavía no lo encuentro, pues en Internet, porque normalmente en Internet se encuentra toda la cuestión de tecnología, cualquier solución que ustedes, cualquier problema que ustedes quieran resolver, lo pueden encontrar en Internet. Y si ustedes no lo encuentran, ahí es donde ustedes emprendedores pueden decir, órale, puedo crear un negocio porque no hay alguien o no hay algo que lo esté ahorita desarrollando y no hay algo que pues de alguna manera le esté sacando el provecho que otros le pudieran sacar. Entonces ya vimos que pues de alguna manera pues el ser curioso, el seguir la lógica, nos va cada vez acercando más a la tecnología, a este conocimiento científico, pues tecnológico, lo voy a llamar así, que ciencia y tecnología van muy de la mano siempre, pero son cosas completamente pues distintas, muy relacionadas, eso sí. La ciencia normalmente estudia, por ejemplo, los efectos naturales, o sea, si hay alguna catástrofe natural, te va a estudiar por qué sucedió eso, y la tecnología, al contrario, se va a aprovechar de estos pues efectos naturales, de algún terremoto, de algo, pues para aprovechar, para poder sacarle mayor beneficio. Es decir, uno lo estudia, explora lo que sucede, que es la ciencia, uno explora, pues más que nada, el qué podemos hacer, cómo resolverlo, y el otro ya lo está resolviendo, que es la tecnología, ya lo está resolviendo, y por eso nos muestran lo que son pues, los programas para resolver los problemas, los lápices, pues los carros de alguna manera. Y en esto pues me gustaría llegar a otro tema de la tecnología, en los cuales para nosotros tener un acercamiento cada vez más cercano, que básicamente me pasó en alguno de mis trabajos, perdón, que tuve de verano. En este caso, pues lo que me pasó es que me pusieron a darle servicio a una cámara de video profesional y que básicamente el darle servicio era un poco de desarma esta cámara de video profesional, límpiala por completo y después vuelve a armar. Imagínense una cámara, yo estando pues más pequeño, tenerla que desarmar, insisto, yo nunca fui ingeniero, hasta el momento no soy ingeniero, estudié negocios y comercio internacional, en ese entonces pues menos, pero un ingeniero en el cual pues yo estaba pues digamos de practicante con él, me dice pues desármala, tú desármala, pues yo confío, sigue tu lógica, sé curioso con en dónde están pues cada uno de los conectores, con qué se va a hacer, y tú solito vas a aprender a cómo darle servicio de alguna manera a esta pues cámara de video profesional. Imagínense yo con ese miedo de, oye, pues vale miles de pesos esa cámara y si algo le pasa, pues ¿qué va a pasar? O sea, de alguna manera, si algo se descompone, ¿qué va a pasar conmigo? Y de alguna manera, pues hay que ser precavidos, ¿no? Entonces, pero es sin miedo. La verdad es que la tecnología es sin miedo. Nos tenemos que aventar, como les digo, al ser curiosos, al seguir nuestra lógica, pues nos vamos a presentar con muchas cosas. En este caso, cuando yo la desarmé, me topaba con un cable muy parecido a esto, que son súper delgaditos, y básicamente lo que me sucedió es que al momento de yo querer cerrar las tapas de la videocámara, pues digamos que no me di cuenta que había una guía en donde tenía que estar pues este cablecito y casi estuve a punto de romper ese cable simplemente por no haber puesto la atención suficiente al momento de armar o desarmar pues este aparato tecnológico. Ahora, eso podrán decir, bueno, pues no es, digamos, tecnología como tal el hecho de yo estarlo desarmando o armando, pero sí implica el comportamiento que yo tuve en esta situación, sí implica el cómo nos podemos comportar nosotros al momento de aprovechar la tecnología. Y es básicamente el
trabajemos seguro. Aquí el flojo trabaja doble. En este caso, pues lo que a mí me pasó es que, pues obviamente al momento en el que se aplastó el cable, pues lo tuve que volver a desarmar para volver a ponerlo en la guía, volverlo a cerrar correctamente. Gracias a la suerte, al destino, o simplemente que puse un poquito más de atención, pues en ese caso no se alcanzó a descomponer esa videocámara. Pero sobre todo es precisamente porque tenemos que poner atención a lo que hacemos y pues más vale prevenir que lamentar. Ahorita, pues si ustedes están en sus computadoras, si ustedes están de alguna manera pues estudiando, trabajando, más vale no tener un vaso enseguida con agua, porque la ley de Murphy dice, si algo va a salir mal, tiene que salir mal, va a salir mal. Y si ustedes tienen un vaso con agua ahí, que ya en sí eso puede ocasionar algo pues malo, si se mueven, si algo pasa, pues va a caer encima de la computadora. Y es exactamente lo mismo, ese es un ejemplo muy sencillo, pero es exactamente lo mismo de cómo lo podemos nosotros aprovechar en el sentido de si abrimos una plataforma, pues hay que ser prevenidos, hay que trabajar seguros. Si abrimos un PowerPoint, por ejemplo, hay que estar guardando el documento cada cierto tiempo, porque no sabemos si ahorita se va a ir la luz, si de alguna manera se va a trabar la computadora, porque a veces pasa por las áreas del destino, y más vale prevenir y estar guardando el documento cada cierto tiempo, pues para no perder esa información. Más vale de alguna manera, pues que si vamos a desarmar algo, pues tener que revisar qué implica el desarmar ese algo, que no vaya a estar conectado a la corriente, que de alguna manera, si tenemos alguna duda de cómo funciona algún programa, pues saber que no vamos a borrar la información cuando nosotros estemos jugando con los botones, porque insisto, se vale curiosear, se vale aplastar botones, pero sobre todo lo que les decía ahorita de la experiencia del usuario. Si ustedes van a dar un clic, normalmente la experiencia de la plataforma para ustedes como usuarios les va a decir, antes de eliminar algo, les va a decir, ¿están seguros que quieren eliminar? Es lo más común que va a pasar. Entonces, ustedes permítanse explorar, permítanse hacer cosas que realmente no los limite, pero sean precavidos. Si les va a aparecer están seguros que lo van a eliminar, pues deténganse, lean la información y no le den sí, porque pues obviamente ahí se va a borrar y no van a alcanzar pues a recuperar esa información. Deténganse a leer cada uno de los botones que de alguna manera pues ya todos tienen cierta estructura. Ya sabemos que todas las plataformas tienen un menú en el cual nos vamos a encontrar con las diferentes opciones. Ya sabemos que en configuración, por ejemplo, es en donde pues vamos a nosotros poder iniciar sesión, por ejemplo, o cerrar sesión, cambiar nuestras contraseñas. Posiblemente en configuración es en donde vamos a poder ver, pues vaya, la configuración de nuestras cuentas. Y que si nos vamos a lo mejor a otra sección de alguna plataforma que tenga que ver más con agregar cosas, pues obviamente ahí no vamos a encontrar algo que tenga que ver con a lo mejor editar. Entonces, sí es mucho el seguir la lógica, mucho el trabajar seguro para no estar borrando información o que no nos ocurran cosas, pues de alguna manera que nos puedan afectar. Y sobre todo, pues otra de las anécdotas que tengo para contarles es que de alguna manera a lo largo pues de mi vida, de mi carrera de estudiante o profesional, pues a mí lo que más me gusta, pues obviamente es no dedicarle tanto tiempo a esas cosas tediosas y dedicarle más tiempo obviamente a lo que me gusta. Es decir, quiero hacer la tarea lo más rápido posible para poder salir a divertirme. Así lo puedo resumir. Y si me remonto a épocas de mi preparatoria, por ejemplo, yo recuerdo mucho que pues siempre tuve buenas calificaciones. La verdad es que nunca me consideré un nerd o matadito de alguna, como muchos lo llaman. Pero incluso muchos de mis amigos, pues siempre de alguna manera se molestaban porque, oye, pues es que tú no estudias tanto como nosotros o te esfuerzas menos y te va bien. Pero pues realmente aquí es donde les voy a platicar un secreto. La verdad es que no es muy complicado lograrlo, el hacer las cosas de tal manera que permitas hacerlo rápido y bien, porque rápido no está peleado con hacer las cosas bien, pero sobre todo hay que ser constantes. ¿Cómo lo lograba? Básicamente aprovechando la tecnología.
Básicamente, pues a mí, como les decía, me gusta tener más tiempo para divertirme y hacer lo que me gusta y por lo tanto intento ser lo más productivo posible. En los pequeños detalles está la diferencia. Entonces, lo que yo hacía realmente cuando estaba precisamente en la escuela, pues era aprovechar esos avances tecnológicos que pudiera tener a mi mano. En mi caso, en la preparatoria, al menos en mi clase, era el único que contaba con un iPod Touch. Se tuvo la oportunidad de tener uno en esa época. Cuando en esa época les estoy hablando, a lo mejor ahorita suena a qué raro, un iPod Touch ni siquiera existen, ya no los venden, pero en aquella época les estoy hablando que no existían los teléfonos inteligentes. En preparatoria, los teléfonos, el más wow era el BlackBerry, que seguramente sí podías a lo mejor conectarte a internet, pero no era como un iPod o como un iPhone, como lo son ahorita, que tú te podías conectar a aplicaciones y, digamos, resolver temas, mandar correos, usarlo como calculadora. Realmente los teléfonos de aquel entonces, pues eran, pues vamos a llamarlo un poco más primitivos, todavía no eran los teléfonos inteligentes como lo son ahorita. Y esto, de alguna manera, al tener un iPod, yo normalmente lo llevaba conmigo, lo usaba como, digamos, antes de tener un teléfono inteligente, este era mi teléfono inteligente, y yo lo llevaba a la escuela, y realmente cuando yo tenía alguna inquietud, alguna duda, yo lo que hacía era sacarlo, resolver mis dudas, yo podía buscar, pues usarlo como calculadora, buscar internet, consultas, todo lo que hacemos ahorita con los teléfonos normales, pero imagínense que en ese tiempo no existía esa tecnología de teléfonos inteligentes y yo lo aprovechaba de tal forma que se convirtió en una ventaja competitiva, digamos, si me comparaba contra otros alumnos, en este caso, a tal grado que, como les decía, o sea, llegué a recibir comentarios porque les gustaba la forma en la que alcanzaba a resolver las cosas más rápidamente, y no necesariamente porque fuera el más inteligente del mundo, sino porque tenía a disposición este aparato que me permitía resolver las cosas más rápido, porque mis compañeros tenían que irse posiblemente al aula de medios a resolver temas que yo podía resolver en mi mano, que obviamente ahorita ya lo podemos hacer con los teléfonos, insisto, pero que básicamente en ese momento que yo empecé a aprovechar pues este aparato y que evidentemente me dio esta ventaja competitiva, pues decidí ir más allá. Y básicamente lo que dije fue, bueno, si este aparato me está dando una ventaja competitiva, tengo que aprovechar todo lo que tengo a mi mano, pues para ser todavía más rápido, más eficiente con lo que hago en mi día con día, pues para poder salir más rápido a divertirme y no dedicarle una semana a hacer una tarea que puedo hacer en una noche. ¿Cómo lo logré? Pues digo, básicamente, al menos en prepa, una de mis herramientas que más aprovechaba era Photoshop. Por ahí algunos estoy seguro que los conocen, seguramente algunos incluso lo saben utilizar, algunos de manera muy profesional y otros de manera básica. La verdad es que Photoshop, yo nunca fui el expertísimo para aprovecharlo, pero lo poquito que supe y pude aprovechar o utilizarlo, para mí fue una maravilla. Y básicamente lo que yo hacía era las presentaciones que normalmente, digamos, mapas conceptuales, mapas mentales, que normalmente para mí eran súper tediosos de hacer en un PowerPoint. Digo, las herramientas han ido evolucionando y posiblemente ahorita tengamos más herramientas en Internet, que de hecho ahorita vamos a llegar a eso. Pero básicamente en ese entonces lo que yo visualizaba es, si tengo estas herramientas muy tediosas de utilizar como el PowerPoint o Word, que para hacer un mapa conceptual era muy complicado, pues hacer una línea a otra y si le movías en uno se te movía a otro y era básicamente muy complejo, pues yo utilizaba Photoshop para crear, digamos, yo dibujar mis propios mapas conceptuales, yo ponía mis propios colores. Y aunque posiblemente me tardaba un poquito más en la primera vez que creaba un mapa conceptual porque tenía que encontrarle sentido a la plataforma, la segunda, la tercera y la cuarta ocasión era súper fácil porque lo único que hacía era duplicar el documento y lo que hacía era cambiar la información, cambiar los colores o los tamaños que habían en el mismo documento y eso hacía que mi tarea fuera más efectiva y más rápida. Es decir, mi productividad aumentaba porque de alguna manera, pues cuando mis compañeros
tenían que volver a crear esos mapas conceptuales, tenían que batallar con las plataformas en el día con día, y a lo mejor tardaban una semana haciendo, pues, digamos, una presentación. Yo hacía cada una de las diapositivas en el Photoshop y al final las imágenes las metía al PowerPoint y ya quedaban listas y todo ese formato ya lo tenía, digamos, prediseñado y nada más ajustaba entre una presentación y otra. Estoy hablando de cómo la tecnología aquí me ayudó a resolver, a tener esta ventaja competitiva en tiempos en los que no era tan sencillo. Estoy hablando de que si en algún momento yo tenía alguna pues, cuestión que decía, oye, es muy tedioso, yo intentaba buscar, y hasta la fecha, estoy segurísimo que hay programas que pueden solucionar cualquier problema que se nos ocurra. Por ejemplo, en aquel entonces, pues era muy común que los maestros nos pidieran que citáramos en formato APA para nuestras tareas, y pues a lo mejor puede ser un tanto tedioso, al menos para mí lo era, el citar en formato APA. Y lo que yo dije fue, bueno, pues estoy seguro que alguien ya debió haber inventado alguna plataforma que me ayude a hacerlo de manera más rápida y eficiente. Ojo, no estoy diciendo que estoy copiando lo que ya está hecho de formato APA. No, o sea, yo iba a crear el formato APA a partir de esta herramienta, pero como ya me iba a hacer de manera automatizada, me iba a ahorrar tiempo en el sentido de cuánto iba a tardar para saber si está bien, si está mal, si me faltaba algo y lo iba a tener de manera correcta. Y dos, que como yo ya me estoy aprovechando de herramientas que ya existen, pues me estoy asegurando que estoy haciendo las cosas de manera correcta. Y así como aprovechaba Photoshop, así como aprovechaba el formato APA, pues de alguna manera, pues seguía aprendiendo de manera más sencilla. Y esto, digamos que era como una especie de mi acordeón, que si para los que crean acordeones estoy seguro que les pasa, cuando tú creas un acordeón y te sientas realmente, conscientemente a hacerlo, pues obviamente te ayuda bastante y al final terminas de no usarlo, porque así es como aprendes. Entonces, esto es una de las técnicas que yo aprovechaba bastante y que la recomiendo bastante. En este caso, pues PowerPoint para mí resultaba muy amigable en el sentido de cuando quería hacer animaciones, pero si quería estructurar, pues a mí me servían más otro tipo de programas y de esta manera, pues yo lograba ser más productivo, pues de cierta forma. Realmente, pues lo que fui viendo en esta etapa de mi carrera estudiantil y profesional es que podía buscar formas de disminuir tiempos. Y llegué a tal grado que, y también se lo recomiendo bastante, que decidí incluso con mi laptop conectarlo a una pantalla que puede ser cualquier pantalla, puede ser una pantalla grande, pequeña, lo que ustedes quieran, pero les garantizo que si ustedes tienen dos pantallas conectadas, van a fluir más rápido, simple y sencillamente, porque si tienes un documento de Word y tienes por poner el ejemplo, en una pantalla y en otra pantalla tienes, no sé, alguna página de internet de la cual quieras estar revisando la información e irla transcribiendo, no necesitas tú tener que tener dos ventanitas chiquitas o estar minimizando ventanas para después copiar y pegar, sino que simplemente tú vas a estar viendo de un lado a otro y rápidamente vas a estar pues compartiendo la información. Otros tips que les puedo dar es tener un teclado, incluso teniendo una laptop, tener un teclado que te ayude a escribir rápidamente, porque eso te garantiza, y si tienes sobre todo shortcuts o por ahí atajos, teclas que les ayude a simplificar sus tareas, les va a ayudar bastante, como es el caso de los mouse. En mi caso, algo que hice y hasta la fecha lo hago y la verdad es que para mí es lo máximo, es un mouse que tenga más, digamos, botones de los que normalmente tienen y que ustedes los pueden, digamos, programar para que hagan lo que ustedes necesiten. Y ojo, digo programar porque pues así es como el término que se le conoce, pero no se trata de que yo con programación lo logre. Estos mouse, sobre todo la marca Logitech, que es la del teclado y este mouse, vienen con un programa ya de fábrica que te permite que tú, digamos, programes o indiques qué sucede cuando le des clic a cierto botón. De tal manera que lo que yo hacía es, bueno, si se fijan, este mouse, por ejemplo, tiene un botón en el medio, debajo de esta ruedita. Y lo que yo hacía es, bueno, cuando tú das clic a ese botón y mueves el mouse hacia arriba, se va a crear el shortcut de copiar. Y después, si yo le doy
clic a ese mismo botón y le doy para abajo en vez de para arriba, se va a crear el shortcut de pegar. Entonces, imagínense, si ustedes tienen una computadora y una pantalla y tienen un mouse que de alguna manera, si te mueves una pantalla, lo mueves para arriba y copie, te mueves a la otra y lo mueves para abajo y pegue, ya ni siquiera necesitas darle clic derecho, ya no necesitas incluso usar tu otra mano para control V, control P, o sea, realmente con una sola mano, con el mouse, tú puedes estar copiando, pegando, cerrando aplicaciones, abriendo aplicaciones o utilizándolo de la forma en la que a ustedes se les ocurra. Como les decía en un principio, pues realmente los pequeños detalles hacen la diferencia y en este caso de pequeños segundos, si ustedes son constantes, de pequeños segundos que se vayan ahorrando, al final son horas las que van a obtener. Y básicamente de esta forma, como les decía, teniendo pues diferentes aplicaciones que nos ayuden a facilitarnos, teniendo estos aparatos que ustedes pueden conectar y no tiene que ser el más nuevo, cualquiera les puede ayudar, programándolo les puede ayudar para ser más efectivos. De alguna manera esto les va a ayudar a ser más productivos. Y para mí, ese es el siguiente aprendizaje. Busquemos ser más productivos. Si eres constante, obviamente las horas se convierten en minutos y al final, pues puedes sacar tareas de una semana en una noche, pero sobre todo, pues bien hechas. La verdad es que esta productividad es increíble, entonces lo recomiendo bastante. Entonces, básicamente ese es uno de los aprendizajes. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda que quieran que veamos, Paulina. Sí, tenemos algunos comentarios. Si quieres, ya van a ser las 7, Alex. Ok. ¿Te leo uno o nos esperamos ya que hayas terminado con el tema? Bueno, si quieren, ahorita que terminemos, lo vemos rapidito. Muy bien. Ya casi terminamos. Bueno, entonces, son los diferentes aprendizajes que vamos viendo y que tenemos que ir conectando. De alguna manera, otra de las herramientas que más me he topado que llaman la atención es Google Drive, que realmente tiene diferentes por ahí documentos que se pueden aprovechar. Google Sheets es básicamente Excel, Google Docs es básicamente Word, Google Slides es PowerPoint y Google Forms es una aplicación que se aprovecha de Google, que básicamente es para generar encuestas. Pero sobre todo el que más les recomiendo que aprovechen y que les garantizo que va a ser una diferencia enorme es Google Sheets, que de alguna manera, pues como les digo, es el Excel y que con esto, pues ustedes van a poder hacer lo que se les ocurra. Ojo, todos estos de Google Drive o Google Docs, la ventaja que tienen es que están conectados a la nube. Es decir, yo puedo ahorita compartirlo con ustedes y todos podemos estar trabajando en el mismo documento al mismo tiempo. Si algo que me pasaba a mí en la escuela, uno de mis mayores enemigos era tener el típico, por ejemplo, tesis, ok, tesis ya, ahora sí. Entonces, aquí, porque tienes diferentes documentos con diferentes nombres y al final ya ni siquiera sabes, o tu compañero te pasa un documento y es un poquito complejo de saber, de darle control a este, pues digamos, seguimiento. Y lo que sucede aquí con estos Google Sheets, Google Docs y Google Slides es que ustedes lo pueden compartir con las personas, trabajarlos al mismo tiempo porque están en la nube, no preocuparse por estar guardando los documentos porque todo ya se queda precisamente guardado en la nube. Pero sobre todo la facilidad de que, vaya la redundancia, por estar en la nube, pues ustedes lo pueden acceder incluso sin pasarlo en una USB porque van a encontrarlo en su computadora, se acceden a Google Chrome o pueden tenerlo en una aplicación en su celular e incluso desde su celular estarle moviendo. Entonces eso, la verdad es que es una ventaja enorme hablando de productividad, como les decía ahorita, pero sobre todo yo los invito a que sean curiosos, insisto, a que no se detengan, a que entren a Google Sheets, que usen su lógica sobre qué más pueden hacer. Hay muchos botones, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de ellos. No nomás es un Excel como tal, es decir, el Excel tiene muchas fórmulas y muchas veces lo vemos complicado como por las fórmulas en sí, pero yo les garantizo que si ustedes entran a esto y utilizan simplemente pues diferentes formatos, como lo pueden ver aquí, calendario, planificador, para asistencias, facturas y demás, pues lo van a poder aprovechar sin siquiera estar aprovechando o utilizando las fórmulas. Y eso aún así les va a dar una gran ventaja competitiva en su día con día.
Para mí esto es un poco de, pues obviamente, si no sabemos, investiguemos, que básicamente es, pues obviamente, si queremos aprender Google Sheets y está complicado, si queremos saber de fórmulas o nuestra lógica nos dice, oye, pues es que tengo esta casilla de este lado y esta de otra, ¿cómo conectarlo? Investiguemos, nunca nos detengamos, porque pues obviamente si dejamos de aprender, pues nos va a afectar. El aprendizaje continuo realmente es la base para hacer lo que nos guste y como les decía desde un principio, a mí lo que me encanta es hacer lo que me gusta, no detenerme por las cosas tediosas, obviamente hay que ser más productivos y pues muchas veces no lo vamos a saber todo, las aplicaciones, digamos, no es como que nos caen del cielo y si ustedes me dan a mí ahorita una aplicación, yo no voy a saber, digamos, todo lo que se puede hacer con ella, pero sí nuestra lógica y el investigar nos va a poder decir seguro cómo funcionan, porque todas se mueven de la misma manera. Les decía ahorita, tienen un menú, tienen botones, tienen feedback y normalmente casi todas están acomodadas de la misma manera dentro de un canvas. Entonces es muy importante pues, que investiguemos pues, para darle seguimiento pues, a esta tecnología. Por último, en esta cuestión de los aprendizajes que he vivido, el mayor reto que he tenido pues últimamente, pues obviamente es el 2020, perdón, como a muchos, en los cuales pues obviamente la pandemia, pues como tal, pues en lo personal, a mí no me vino a afectar en la cuestión tanto de productividad en el sentido de trabajo a distancia, porque por mi trabajo me lo permite, las herramientas ya las aprovechamos desde hace tiempo, pero lo que sí me vino a pegar bastante de alguna manera, pues es la cuestión de cambiar de la oficina a estar en casa. Realmente, pues obviamente mi casa no estaba condicionada de ninguna manera para estar trabajando en mi casa y pues obviamente el cambio de el no tener un espacio especial, las luces, por ejemplo, pues obviamente sí afectan porque en las oficinas, en las escuelas, la luz sí está directamente hecha para que ustedes estén despiertos y aprendan, trabajen. En mi caso, pues lo que a mí me pasó es que la luz de mi casa y el espacio realmente disminuía mi productividad porque me sentía pues más agobiado de alguna manera. Entonces, yo lo que hice aquí, y aquí es donde podemos aplicar todos esos aprendizajes que les venía platicando. Lo primero que hice fue, pues obviamente ser curioso porque me di cuenta que había un problema, que yo estaba teniendo un problema, estaba siendo menos productivo y al ser menos productivo, pues obviamente mis días estaban siendo más largos, terminaba trabajando más de lo normal y empecé a ser curioso para detectar primero cuál era el problema. Cuando detecté que el problema era la cuestión de las luces, pues lo que hice fue, bueno, voy a comprar unas luces que me ayuden a solucionar mi problema y usé mi lógica pues para, pues obviamente para darle seguimiento a ello y obviamente fui más allá y al momento de usar mi lógica y de ser curioso dije, bueno, pues voy a ser todavía más productivo y me fui por unas luces que de alguna manera yo puedo controlar desde mi celular. Obviamente pues me di cuenta que lo podía conectar igual con la lógica, lo podía conectar a más aparatos como a un conector inteligente, como a un aparatito que básicamente es pues, un control universal que me permite controlar el aire acondicionado, la televisión y básicamente cualquier dispositivo que tenga infrarrojo. Pero sobre todo me daba cuenta de que, bueno, pues hay diferentes aparatos tecnológicos que de alguna manera te ayudan a hacer las cosas sencillas desde tu teléfono. Yo me doy cuenta que en mi casa, pues estoy siendo menos productivo porque de alguna manera cada vez que me levantaba tenía que buscar todos los controles, prender todas las luces para que tuviera mejor iluminación. Y lo que dije fue, bueno, con la tecnología voy a solucionar esto y de alguna manera en lo que me enfoqué fue utilizar mi teléfono para que con un solo clic o incluso para decir, digamos, buenos días, que todas las luces, el aire acondicionado, la televisión o lo que necesite se prenda automáticamente. Y que en el momento en el que yo me quiera ir a dormir, le diga buenas noches, que todo se apague automáticamente, pero no solo eso, que además mediante cierto tiempo después se apagaran las luces, o sea, que se tardara tiempo para después apagar las luces y así no quedarme a oscuras en el transcurso de, digamos, de la cocina o mi espacio de trabajo a mi cuarto. Entonces, todo esto podrá sonar muy sencillo o muy no es necesario, pero la verdad es que esto, como quiera que sea, me ayudó bastante para aumentar mi productividad porque para mí era un agobio total el estar de alguna manera pues buscando controles, pelearme con la luz porque no era la suficiente, no iluminaba lo suficiente
para posiblemente mantenerme despierto. Pero sobre todo hay algo llamado el término life hacking, que para algunos, no sé si ya lo han notado, pero Mark Zuckerberg usa siempre la misma ropa. De hecho, por ahí alguna vez subió un post. Esta es una imagen de un post que subió Mark Zuckerberg, en la cual Mark Zuckerberg siempre tenía las mismas camisetas con tonos grises. De alguna manera, pues esto le ayuda a Mark Zuckerberg a ser cada vez más productivo. El término lo pueden buscar ustedes. Hay muchas formas de aprovechar life hacking, que básicamente lo que nos hace, pues obviamente es aprovechar mejores hábitos para sacarle mayor provecho. Es decir, si creamos buenos hábitos, nosotros vamos a sacarle mayor provecho a nuestro tiempo. Por ejemplo, si escuchamos un podcast mientras manejamos, en vez de escuchar música, pues voy a ir aprendiendo cada vez más y estoy aprovechando la tecnología y estoy generando pues mayor conocimiento. O, por ejemplo, si aquí en el caso de Mark Zuckerberg, él lo que decía, curiosamente, esto es tal cual sus palabras, dice, en realidad quiero aclarar mi vida para hacerla sencilla y así tener que tomar la menor cantidad de decisiones posibles sobre cualquier cosa, excepto la forma de servir mejor a esta comunidad. Es decir, si él se levantara cada mañana a decidir, me pongo esta camiseta, me pongo este pantalón, estos tenis, y realmente esa es como pequeña información, pero si le vas sumando esta pequeña información más esta pequeña información y pequeñas decisiones, él dice, pues no, o sea, ya lo tengo ahí, no me agobio pensando en qué vestimenta voy a tener, mejor me dedico a lo que realmente quiero, que es mi trabajo, a servir mejor a mi comunidad. Y realmente eso es un poquito de lo que podemos ver aquí. O sea, en este caso, pues las luces que al final de cuentas, pues me ayudaron a mí a resolver un problema que yo tenía, o como les decía, el hecho de utilizar varias pantallas, de utilizar un mouse para hacer las cosas más efectivas, o escuchar su podcast de alguna manera cuando van manejando o van en el camión, transporte público, pues eso les va a ayudar a ser más eficientes con su tiempo y a aprender cada vez más. El término life hacking está a la orden del día. La verdad es que es súper necesario que reduzcamos nuestros tiempos que son innecesarios, obviamente pues, creando buenos hábitos para poderle sacar mayor provecho a nuestro tiempo. Esos son como, digamos, los aprendizajes que yo le tuve a lo largo de mi vida con base en la tecnología, que aprendí de la tecnología y cómo hasta la fecha lo sigo aplicando cuando necesito resolver un problema. Y a partir de aquí, ya lo único que nos queda es el catálogo de aplicaciones. Es básicamente muy sencillito. Aquí lo vamos a ver. Lo dividí en diferentes categorías. La primera es de diseño, en donde pues, seguramente algunos ya conocen algunas de ellas. Tenemos Canva, que ahorita es, si no son expertos, es la aplicación por excelencia para diseñar. Que no me diga un diseñador, porque los diseñadores, digamos, odian Canva. Para eso ellos utilizan Photoshop e Illustrator. Pero por eso precisamente les comparto Photoshop e Illustrator. Si ustedes tienen la oportunidad de descargarlo, de tenerlo, de trabajar con ellos, la verdad es que Photoshop e Illustrator va a ser una de las mejores opciones para pues, poder trabajar ese diseño de alguna manera. Y como les decía, la verdad es que no nomás se trata de diseño, se trata de resolver muchas cosas del día con día, hacer mapas conceptuales, puede hacer tablas incluso. Digo, yo lo usaba de esa forma para temas administrativos incluso, porque a veces se me decía que la interfaz que tienen estas plataformas eran incluso más sencillas que Keynote y PowerPoint, por decirlo así. Ahora, Keynote y PowerPoint se los dejo de esta forma porque también hay personas que diseñan en estas plataformas, porque ahí mismo puedes crear animaciones, puedes subirle imágenes, ilustraciones, y muchas veces se preguntaban, pues, ¿de dónde sacamos esas ilustraciones? Pues bien, FreePic es esta aplicación que sé por acá, es básicamente un banco de imágenes y de recursos gratuitos que ustedes pueden bajar ahí, pues básicamente con calidad, pues para aprovechar en sus presentaciones. Si tienen Photoshop e Illustrator, le van a sacar todavía más provecho porque ahí es donde tienen los mejores formatos. Pero sobre todo, pues, que tengamos en el día con día qué herramientas podemos usar, pues para crear un volante rápido, para crear una presentación. En este caso, sobre video, pues está Viva Video, que normalmente yo lo utilizo en el celular. Es tan efectiva, tiene una experiencia de usuario tan buena que a veces prefiero no usar la computadora porque en el celular me resulta más sencillo editar que editar en la computadora directamente desde Viva Video.
Si utilizo la computadora, ya son programas todavía más profesionales que también son amigos de Illustrator y Photoshop, como es el caso de Premiere, pero eso ya es todavía más avanzado. Y Photon, que en este caso, pues es para crear igual presentaciones y videos. También tiene ahí por ahí una versión gratuita que les puede ayudar ahí a hacer sus presentaciones y videos más amigables, porque tienen algunas plantillas para aprovechar. Tenemos el caso del tema de la comunicación. Yo les recomiendo mucho Slack. Para mí lo mejor es Slack. En el caso ahorita de las escuelas, de trabajo, si tenemos varios, digamos, salones o materias en las cuales estemos con diferentes personas, yo les recomiendo mucho que creen un grupo de Slack. Bueno, digamos que es la plataforma, ahí ustedes pueden tener su proyecto de Slack, y dentro de Slack ustedes pueden tener diferentes grupos y ellos pues tienen dentro de Slack diferentes herramientas, puedes compartir GIFs, subir documentos, puedes integrarlo con Google Drive, con otras plataformas. La verdad es que es la mejor plataforma ahorita de comunicación para estar compartiendo, pues digamos, información. Si ustedes están cansados de que WhatsApp tengan muchos grupos de WhatsApp por cada grupo, yo les recomiendo que utilicen Slack, porque de esta forma pueden, en una sola plataforma, pueden tener todos sus grupos de trabajo, de escuela, englobados, y de esta forma WhatsApp lo dejan nada más para tema personal. Ahora, si también están cansados un poco de WhatsApp, para mí mi favorito, más que WhatsApp, es Telegram, que realmente, pues ahora sí que Telegram es la competencia directa de WhatsApp. Y en este caso para mí es mi favorita porque te permite subir, te comprime fotos, te permite subir archivos, simplemente archivos de hasta 1.5 gigabytes, que realmente WhatsApp te permite alrededor de 20 megas, más o menos te permite muy poquitos megabytes. Unos WhatsApp nada más te permite hasta 256 usuarios en un grupo, y Telegram te permite un grupo de hasta 100,000 usuarios. Entonces, si ustedes quisieran hacer un canal o algo, lo pueden hacer acá. Zoom para mí es la plataforma más sencilla de aprovechar para videollamadas. Hay muchísimas más, pero esta es la más conocida y la más sencilla. Ahora, ojo, aprovechen todas las herramientas, sean curiosos, investiguen. Zoom, lo que me gusta a mí de Zoom es que yo puedo no nomás compartir la pantalla, la pantalla de mi escritorio, también puedo compartir la pantalla de mi celular. Entonces, eso me permite que si yo no estoy en vivo con la persona de mi trabajo, y si yo necesito también mostrarle lo que ocurre en mi celular, simple y sencillamente a raíz de mi computadora, yo conecto directamente el celular y nada más cambio. Ahora te comparto el escritorio, ahora te comparto el celular. Y hay otras más funciones que pueden aprovechar. Google Meet es una plataforma muy sencilla que no necesitan descargar nada, pues para tener videollamadas. Y por último, otra forma de ser curioso y de cómo va creciendo la tecnología y poderla aprovechar y usar nuestra lógica para usar, pues esto, es Discord. Una plataforma que fue creada principalmente para gamers, de hecho se conoce como el Slack para gamers, en el cual pueden usar para chats de voz mientras están jugando. Ahora se está aprovechando también pues para lo que es pues llamadas de alguna manera pues de trabajo o de escuela. Muchos seguramente conocerán Discord por aprovecharlo para el juego Among Us, muy famoso en estos días. Y pues realmente también lo podemos aprovechar, no nomás para juegos, sino para estarnos llamando y mientras, digamos, estar trabajando en algún documento, pues aprovechar los grupos de llamadas y todo en esta plataforma. Almacenamiento, pues estos son muy rápidos, Google Drive, Dropbox, son muy comunes. WeTransfer, para aquellos que no lo conozcan, pues son para tener archivos pesados de hasta 2 gigabytes. Tú lo envías y se eliminan automáticamente, es decir, no se queda en ningún lugar, sino que se queda un enlace. Evernote y Pocket realmente son para guardar sus favoritos. La verdad es que a mí me ayuda bastante Evernote y Pocket, porque aquí si estoy en diferentes páginas y me gustan, ya las puedo guardar. Y sobre todo Pocket yo las puedo catalogar. Esto va a tecnología, esto va a mercadotecnia, esto va a negocios. Y todas las páginas se me van guardando con cierta etiqueta, por eso tiene aquí esta flechita como una etiqueta, que realmente cuando yo quiera entrar a Pocket, pues ya las tengo categorizadas por estas etiquetas y me permite pues después aprovecharlo y leerlo más adelante. En productividad tenemos Google Docs, que ya se os platicaba hace rato. Monday, les recomiendo mucho, una de las plataformas de productividad por excelencia, que estas tienen costo, pero tienen sus versiones gratuitas, tanto Basecamp, Trello y Monday. Monday tienen que buscar una sección de estudiante, la encuentran hasta el final de la página
y para que realmente puedan acceder a la versión gratuita. Ahorita por la pandemia se las están dando pues esta versión gratuita y la verdad es que sí les da una muy, muy buena ventaja en la cuestión de productividad para ustedes darle seguimiento. Veis que es el mismo caso y Trello también, pues en este caso sobre todo porque puede hacer listas y tableros para darle seguimiento a lo que hacen. Tenemos también lo que es investigación, que es SurveyMonkey, Google Forms y Typeforms, que básicamente son para crear encuestas y formularios, las tres. Son de las más famosas, de las más amigables. Ambas te dan estadísticas cuando quieran hacer encuestas. También tienen sus versiones gratuitas y sus versiones de pagas. La más completa, bueno, y la más, digamos, amigable, pudiera ser así, es Typeform, pero si quieren entrar a cuestiones más pro, pues van a tener que pagar. La más sencilla, pues es Google Forms. Y SurveyMonkey, digamos que hay una intermedia que les puede ayudar para encuestas, para formularios, pues de una forma gratuita. Algo que no me gustaría ir sin platicárselo es la cuestión de la automatización, que es Automate.io, Zapier, IFTT y los atacos de iPhone o de iOS, que básicamente estas plataformas son para poder conectar una aplicación con otra aplicación. Hace rato les platicaba el cómo utilizaba yo los focos y el aire acondicionado o la televisión para que se apagaran al mismo tiempo. Y la verdad es que los aparatos, pues por sí solos, son aparatos distintos. Lo que yo utilicé precisamente para lograr que con un solo botón se pudieran apagar o prender todos, fueron estas herramientas. Con estas herramientas yo logré configurar que cuando yo prendiera un foco, también se prendiera el aire acondicionado y a partir de que se prendiera el aire acondicionado, se prendiera la televisión u otra cosa y el mundo es el límite. Otra de las aplicaciones que uso, por ejemplo, es que a mí me cae un usuario, un registro en una página web o en Facebook, yo automáticamente con estas plataformas genero el registro para que se guarde en Google Sheets de Google Drive, como les decía ahorita. Y muchas otras aplicaciones pueden hacer que se conecten con esta automatización para aprovechar la productividad que les decía ahorita. Esto ya es por último, pues serían las de diario. Les decía ahorita las referencias a APA, muy fácilmente con Citation Machine. iLove PDF te permite hacer lo que quieras con tus PDFs, realmente pues convertirlo a algún documento PDF o de un PDF a otro tipo de documento, o si quieres agregarle hojas o quitarle hojas. Drop.io, la verdad es que me fascinó, la conocí hace poquito. Es una plataforma gratuita en la cual ustedes pueden usar igual como un Canvas para crear diagramas, esos mapas conceptuales que les platicaba ahorita, que antes yo los usaba en Photoshop porque no me gustaba PowerPoint, ahora los puedo hacer en Draw.io. DreeDown nos permite descargar videos de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y demás. RemoveBG, la verdad es que también estoy fascinado con esta plataforma porque ustedes pueden subir una foto y esta plataforma les va a borrar el fondo de esa foto. O sea, si yo me tomara una foto ahorita y quisiera eliminar lo que hay detrás de mí, básicamente con esta plataforma lo puedo hacer sin necesidad de mucho conocimiento técnico, sin necesidad de subirlo a Photoshop o Illustrator, que pues obviamente ahí los que conocen sí lo pueden hacer seguramente fácilmente, pero aquí todavía es más amigable. Y esta de Convert.io, pues es para convertir imágenes a cualquier tipo de formato. Como les decía ahorita, pues la verdad es que el cielo es el límite, la tecnología se puede aprovechar para todo y hay que aprovechar nosotros pues esta visualización que tenemos del Internet para que si en algún momento tenemos algún problema, digamos, aquí lo vamos a encontrar y estoy seguro que ya hay una aplicación o una plataforma que les va a solucionar su problema. No me gustaría ir sin nomás darles una recomendación ya por experiencia laboral en la cuestión de que si ustedes veo que hay diferentes carreras, si aquí hay personas que estudian una carrera administrativa, pues yo les recomiendo que se centren un poquito también en aprender de programación. No necesariamente porque se vayan a dedicar a la programación, sino que simplemente por la cuestión el aprendizaje, del conocimiento que tú obtienes por la programación, les va a abrir un mundo y una perspectiva completamente diferente que les va a ayudar bastante en su carrera administrativa. Y al revés, o sea, que si ustedes estudian una carrera técnica o muy especializada, como lo es, pues, a lo mejor enfermería o alguna ingeniería o para doctor o lo que se les ocurra más especializado, pues igual también, como decía, al contrario,
pues aprendan sobre negocios. O sea, la verdad es que son cuestiones que se complementan y que si ustedes se quedan nada más con su carrera técnica especializada, o si se quedan nada más con su carrera administrativa, si no conocen de estos dos temas, pues la verdad es que sí les puede, pues digamos, no es que les vaya a afectar como tal, pero sí les va a beneficiar y van a tener una ventaja competitiva más grande si aprenden de esto. Pero todos, en todos el caso, sí les recomiendo bastante que aprendan Excel, ya que les va a abrir muchas puertas en el mercado laboral. Me despido diciéndoles, pues disfruten la aventura. La verdad es que todo esto fue pensado en el sentido de que conozcamos, pues que seamos constantes de alguna manera con todas nuestras acciones, que si convertimos estos hábitos, que si estas acciones las convertimos en hábitos, pues obviamente ya se van a volver un estilo de vida. Y obviamente que pues lo que hay que buscar en el día con día es pues buscar menos tiempo en las cosas tediosas y más tiempo para nosotros mismos. La verdad es, sobre todo, pues no complicarnos el COVID, los retos siempre van a estar ahí. Todo tiene una solución tecnológica y si no encuentran esa solución tecnológica, ahí es donde está la oportunidad de negocio. Entonces me despido con eso, disfruten la aventura, la verdad es que el cielo es el límite, hay muchas cosas para aprender en cuestión de tecnología. Me voy contigo, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, Alex, por esta charla tan interesante. Creo que todos hemos aprendido mucho el día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Ok. Nos pregunta Irán Denise. Es increíble cómo los seres humanos son capaces de avanzar de forma gigante por medio de la tecnología. Sin embargo, ¿usted considera que la tecnología es algo que nos daña y a la vez nos ayuda? Yo personalmente creo que la tecnología es algo sumamente bueno. Ojalá se pudiese cambiar en cierto modo el uso de la tecnología de las personas. Creo que lo que entendieron en un punto, o sea, la verdad es que, y al igual que les decía, al igual que la ciencia, porque es energía que de alguna manera pues puede proveer pues al mundo, pero si ya aprovechan esta pues tecnología nuclear para el mal, pues ya es que viene a partir de la ciencia, pues ya es algo negativo. Entonces, sí, lamentablemente cualquier tecnología se puede aprovechar para algo negativo. Yo también coincido, soy de la idea de que con la tecnología podemos sacarle el mayor provecho y usarlo para resolver cualquier tipo de problemas. Lo que tendríamos que estar intentando entre todos es cambiarnos este chip muy lamentable que a veces en nuestra sociedad existe de, digamos, comernos a los demás. O sea, de alguna manera tenemos que intentar crear tecnología que sea colaborativa, que de alguna manera si yo estoy creando algo sea para que los demás lo aprovechen y que no sea algo en un tono egoísta o algo que es para mí o que sea una nación contra otra o algo que de alguna manera le puedan sacar un mal provecho. Porque una computadora mal utilizada, pues obviamente los hackers pues pueden hacer bastante daño o nos vamos a algo más pequeño, o sea, igual, o sea, la rueda que de alguna manera nos ayuda a transportarnos, pues igual le puede ayudar a un ladrón a transportar otro tipo de sustancias o algo, entonces, o para crear túneles en una cárcel, por ejemplo. Entonces, sí, es más cuestión de ayudarnos entre todos a ser más conscientes y cuidar al prójimo de alguna manera. Muchas gracias. Jesús pregunta, ¿piensa que con el avance de la tecnología ha provocado que aumente la contaminación en el mundo y esto provoca que haya un deterioro más rápido de él? ¿Y qué piensa de las nuevas tecnologías eco-friendly? Sí, digo, definitivamente las tecnologías la tecnología en general, les decía, hay diferentes tipos de tecnologías y métodos para llegar a la tecnología, porque como tal, pues es un proceso, llegar a una tecnología es un proceso y un método. Entonces, sí, pues mucho de ello ha influido, nos ha llegado a contaminar, pues de alguna manera, el caso de los carros, de todo lo que tiene que ver con carbón. Ahorita hablamos de la tecnología nuclear, que pues obviamente puede causar bastante daño. Pero otra vez yo creo que aquí, como decía, es un poco del uso de qué es bueno y qué es malo, y más bien es un rollo de que todos nos cambiemos ahora sí que el chip,
todos juntos y así pedirle al gobierno que se vaya cambiando para llegar a utilizarlo de manera provechosa. O sea, que lo que hay ahorita en el gobierno para, digamos, energías no renovables, pues hay que intentar hacerlo para que, oye, no inviertas en energías no renovables, invierta en energías renovables, que la tecnología ya existe. O sea, ¿por qué inviertes a algo que no nos está, digamos, cuidando nuestro futuro de alguna manera, ¿no? Y algo que a lo mejor es un poquito fuera de contexto, que a mí sí me gusta mucho visualizar, es cómo pues, la tecnología al mismo tiempo, aparte de lo eco-friendly y esta parte, pues cómo también la tecnología poco a poco se va conectando con el ser humano. Por ahí a muchos conocerán el término de cyberpunk o también de hackear nuestro cuerpo, también biohacking se le llama, en el cual, pues, en un futuro, pues, vamos a poder, ¿no? De hecho, ya se puede conectar ciertas cosas, pues, para medir cómo estamos de salud. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, se pueden conectar a un aparato para que la insulina se esté, digamos, inyectando sola automáticamente, para leer, pues, en un futuro, a lo mejor, nuestros pensamientos y demás. Entonces, todo eso yo lo veo como algo positivo, pero que también, si hay personas que le van a sacar mal provecho, pues obviamente se puede dar, ¿no? Entonces, cambiarnos el chip juntos. Muy bien, muchas gracias. Edna, para poder aprender mejor el uso de Excel, ¿qué aplicación nos recomienda o si los videos de YouTube nos sirven para aprender a usarla mejor? ¿Cuál fue la primera parte, perdón? Para poder aprender mejor el uso de Excel, ¿qué aplicación nos recomienda? De Excel, ok. Yo lo que recomiendo es, hay muchos tutoriales en internet. Normalmente sí les recomiendo mucho, pues háganlo directamente de sus computadoras porque van a tener más, digamos, todo el canvas disponible, o sea, más a la mano todos los botones. Como les decía, Google Sheets, que es el equivalente a Excel, también está en el teléfono, pero pues obviamente yo les sugeriría usarlo ahí cuando quieran resolver alguna cuestión, no tanto para crear el documento. Como tal, más que nada es lo que les decía ahorita, y cuando tengamos algún inconveniente, más que ahorita decirte una plataforma como tal, es un poquito el investiguemos, sentémonos en Google y la duda específica que tengamos, ahí se puede resolver, por un lado. Dos, si lo que queremos es conocimiento básico, pues ahí está el término de búsqueda es conocimiento básico de Excel y seguramente muchos lo van a encontrar. Es un poquito el sentido de lo que podemos hacer de manera intuitiva para poderle dar solución. Si quieren algo más específico, denme chancita y les busco unas plataformas que yo considere que pueden tener muy buena información y se los mando con Paulina, sin ningún problema. Vientos. Muy bien. Muchísimas gracias. Karina, muchas felicidades. Estuvo súper completa la charla. Muchas gracias. Yuridia, jamás imaginé o puse atención en que un lápiz puede hacer tecnología, pero viéndola bien, hay bastantes tecnologías, ya sean artículos o cosas grandes o pequeñas, pero como dicen, siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por el dato. Usted, Edna, ¿usted piensa que el uso de las tecnologías está consumiendo a la humanidad? Es decir, que ya no podemos hacer nada sin la tecnología. Buena pregunta. La verdad es que sí es un tema del día con día. Yo sí considero, lo pueden notar mucho en cualquier película o serie futurista de cómo la tecnología nos va absorbiendo. Siendo honesto, digo, y se los digo muy sinceramente, yo me dedico a la mercadotecnia y sé cómo funciona el algoritmo de Facebook, de Instagram, de estos redes sociales. Y la verdad es que los mismos algoritmos son tan inteligentes que seguramente casi los conocen más, el algoritmo de las redes sociales los conocen más ustedes que ustedes mismos a veces, por toda la información que están recabando de ustedes. Es a tal grado que pueden saber, no sé si se han dado cuenta, pero si ustedes están dando scroll en la pantalla, les está midiendo el tiempo que ustedes miden, que ustedes duran viendo un video y por eso si detecta que lo están viendo es cuando les pone un anuncio. Y si no les gustó, si vieron que se lo pasaron rápido y que no era un anuncio que les gustaba, les pone otro anuncio que sí vea que les interesa y que tiene que ver con sus gustos.
¿A qué voy con esto? Que sí, la tecnología va creciendo a tal grado que como nos conoce y nos está posicionando cosas que nos gustan, de alguna manera nos está haciendo que nos enviciemos cada vez más en esta tecnología. La verdad es que las redes sociales es un hecho, es una adicción, o sea, ya es un hecho que las redes sociales son una adicción y con justa razón, digo, lo están haciendo en las empresas grandes, redes sociales con conciencia, la forma de cómo sacarle más provecho a nuestro tiempo para que estemos ahí. La verdad es que para mí, como tal, yo sí lo veo como un reto el hecho de que duremos tanto tiempo con la tecnología, sobre todo en los teléfonos. Si se los platicaba en un inicio, por eso les quise platicar un poco de cómo era mi vida antes de la tecnología hasta llegar ahorita de que ya ni siquiera quiero prender una luz con mi dedo, o sea, lo quiero prender con el teléfono. Y cómo antes, pues yo salía a jugar con mis amigos, con radios, con walkie-talkies, o simplemente las escondidas. Y ahorita, la verdad es que cada vez menos veo a niños jugando ese tipo de juegos porque cada vez más están en reuniones, cada quien con sus iPads o con sus tablets o con videojuegos. Entonces, sí es mucha cuestión de cultura, sí afecta bastante la tecnología en este aspecto. La verdad es que es más de conciencia de cómo le pudiéramos hacer nosotros, pues, para que nuestros futuros hijos, pues, no caigan en estas redes, ¿no? Porque la verdad es que también deprime de alguna manera esta burbuja que hay en las redes sociales a veces. Muchas gracias. Isela, soy estudiante de educación primaria. Es increíble cómo la tecnología va avanzando. Hoy en día existen muchas aplicaciones y programas para realizar distintas actividades. ¿Considera que podría implementarse en un futuro una educación 100% virtual en educación primaria? Fíjate que ese también es una cuestión que se está viendo mucho con la tecnología, sobre todo ahorita por el tema de COVID. Yo sí creo que en el futuro pueda haber algo más ameno en cuestión a cómo llevar la educación. De hecho, les platicaba un poco de cómo es la realidad virtual. No sé si ya vieron, me recordó precisamente Ready Player One, una película, a mí me gusta mucho porque es muy, pues, tecnología, muy futurista, pero si leen el libro de Ready Player One, te habla precisamente de cómo es la escuela en un entorno virtual. Es decir, realmente en ese libro, precisamente por la pobreza que llega a haber en el futuro, por toda la tecnología que se llega a crear y la desigualdad que hay entre las empresas grandes y las pequeñas, pues la única forma en la que los pobres, digamos, todo el sector, el sector estudiantil tenga acceso a la educación es mediante pues esta tecnología virtual. O sea, ellos tienen un aparato, se conectan con sus lentes de realidad virtual y ellos, digamos, que ya están en una aula virtual, pueden ver a otras personas y les ayuda bastante porque estando desde sus casas, digamos, pues ahorita imagínense si estudiamos tecnología, no estuviéramos teniendo a todos los niños expuestos al COVID, pero les ayudaría porque seguirían viendo a sus personas queridas. Pero lo curioso es que lo que cambia, al menos en este contexto del libro, es que pues obviamente aquí ya hay, las personas no se ven directamente, entonces ya implica que los mismos nombres son anónimos muchas veces. Lo interesante es que como tú ya estás en un entorno virtual, tú ya les puedes poner un dinosaurio real a los estudiantes o los puedes llevar a conocer Hawái o alguna parte del mundo o ponernos en el centro de la galaxia porque tú puedes cambiar ese entorno virtual. Entonces yo sí creo que pueda llegar a eso, pero que la verdad ahorita estamos en pañales. La verdad es que cuando yo leí ese libro me gustó bastante porque me dijo mucho de cómo pudiera ser el futuro. En cuestión de actualidad, siento que nos falta bastante, simplemente ahora sí que no voy a hablar de la tecnología o de los aparatos como tal, sino del chip, de cómo hablar de la educación, incluso el hablar del lenguaje de la educación, de la resistencia de muchas veces de los maestros, no todos, pero muchos maestros tienen resistencia al cambio, y les decía, no son curiosos, no exploran, no investigan. Entonces, eso es lo que nos está deteniendo ahorita. La tecnología como tal posiblemente sí exista para hacer las cosas más amenas, pero sí hace falta un cambio de chip a cómo debemos de hacerlo. Entonces, esperemos que al menos en unos 5 o 10 años ya empecemos a ver algo más avanzado en este tema. Muy bien, muchas gracias, Alex. Para finalizar, vamos a responder esta pregunta por el tiempo. Andrea,
Wow, dice, es sorprendente cómo ha cambiado la tecnología. ¿Qué nos recomienda para seguir aprendiendo sobre el tema? Bueno, primero que nada, pues ahorita les pido un agradecimiento antes de terminar. Pues obviamente nos pasamos un poquito del tiempo de cosas, espero que les haya gustado. La verdad es que la tecnología es un tema de pasión. Como les decía, está en el día con día, están muchas cosas que muchas veces no lo concientizamos y que realmente sí son tecnología o son objetos tecnológicos como tal. Si queremos seguir aprendiendo de tecnología, lo que yo les recomiendo es estarnos informando. Hay que también, pues cuando estarnos informando, hacerlo con conciencia, porque como les decía, las redes sociales precisamente abundan los fake news, abundan la información falsa, precisamente porque eso es lo que más morbo genera y el algoritmo detecta que es lo que más interacción genera, por eso se comparte tanto, o sea, el mismo algoritmo lo permite. Entonces, cuando busquen información en redes sociales o en internet, nomás sean conscientes que se pueden topar con muchas cosas que a lo mejor nos pueden abrumar, que podamos a lo mejor sacarnos del contexto en el que estamos. Pero si tenemos bien claro qué es lo que queremos, que es informarnos, saber los avances de tecnología, podemos encontrar muy buenos avances. Eso lo podemos hacer directamente en Google, tomando en cuenta como noticias de tecnología. Podemos hacerlo en Twitter, por ejemplo, si le ponemos en nuestros gustos que nos gusta tecnología. Yo en mi caso a mí me parece una sección especial de tecnología cuando estoy en Twitter. Hay una página también que me gusta mucho, es xataka.com, que lo pueden encontrar por ahí. Es XATAKA. Ahí hablan mucho sobre tecnología. Se las recomiendo si quieren estar actualizados sobre los temas que ellos están hablando. O páginas simplemente como noticieros, la BBC, CNN, que ellos puedan estar compartiendo tecnología internacional. Si aún así les quedan más dudas, pues les recomiendo, aprovechando el comercial, todos los jueves a las 8:30 en Uniradio Noticias, Estéreo 100. Ahí hablamos de las novedades del día con día en cuestión de tecnología. Y realmente, pues más que a dónde se dirigen es esa inquietud. Si ustedes tienen inquietud de aprender más, el internet está en sus manos, entonces ustedes pueden ahí abrir todo lo que se les ocurra y no detenerse. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. También tenemos muchos comentarios de felicitaciones que te vamos a hacer llegar también. A todo el mundo, están muy contentos aquí. Muchas gracias por las recomendaciones. La tecnología nos sorprende cada día. Muchísimas gracias. Muy buenos comentarios. Ya para despedirnos. Mira, aquí está, es lo que te iba a comentar, Alex, el correo de Alex, por si alguien tiene alguna duda o le gustaría saber algo más sobre la plática. Aquí Alex nos está poniendo su correo electrónico para que se puedan contactar directamente con él. Sí, con mucho gusto me pueden encontrar ahí vía correo, ese es mi correo. También tengo el Twitter, si me gustan seguir sin ningún problema, ahí estamos en contacto. Tengo un proyecto de crear un blog, todavía no lo tengo listo, pero cuando ya lo cree, pues con mucho gusto se va a llegar a través de Paulina, y ya si es de su interés, pues ya pues pueden seguir informados a partir de esa plataforma. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Y pues de parte de Fundación Esposos Rodríguez, agradecemos a todos nuestros becarios que se conectaron el día de hoy y pues a Alejandro Santa Cruz por habernos acompañado con esta charla tan interesante sobre la tecnología. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron por sus preguntas, por su tiempo, y esperemos que haya sido de súper interés para ustedes. También les comentamos que todas las pláticas que vamos a estar teniendo de Fair Talks en línea, las van a poder encontrar después en nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar todas las pláticas. Si no pudieron entrar a la pasada o a la siguiente, ahí van a estar completas, todo el catálogo. También les comentamos que después de esta charla les va a llegar una liga donde les vamos a pedir que nos contesten la encuesta para ir mejorando cada sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye, Alex. Muchas gracias, Paulina, y gracias a todos por su paciencia. Espero que les haya gustado. Un saludo. Gracias. Gracias, claro que sí. Bye. Buenas noches. Igual, bye.